Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 23. Sociedad de Almas, parte 5. Una ráfaga suave seguida de vendavales ondulantes. El cielo estalló en una lluvia de rojo. Delgadas volutas de niebla de presión espiritual agrietando el suelo a medida que se expandía. A partir de esas grietas, las fisuras comenzaron a aparecer una por una, abriéndose camino para derribar edificios y destrozar barricadas instaladas al pie de los alrededores. En el centro, flotando en el cielo junto a la torre de aislamiento, había una masa teñida de energía fusionada que fluía y fluía, pulsando con energías arremolinadas. Solo la sensación de que solo podía traer una sensación de temor, y mucho menos los efectos que ya estaba teniendo en su entorno. Todos en el Seireite hicieron una pausa, congelándose mientras miraban hacia él. Algunos llevaban expresiones pesadas, mientras que otros parecían maravillarse de la pura exhibición de poder. Numerosos Shinigami comenzaron a acudir hacia el área, e incluso el capitán jefe Yamamoto estaba presente en el siguiente grupo. Yamamoto no se divirtió en lo más mínimo, de hecho, su expresión era sombría a pesar de su falta de movimientos faciales. Con su bastón de madera apretado entre sus dos manos, Yamamoto dio la señal para reunirse. No solo fue por precaución de lo que fuera que estuviera allí arriba junto a la torre de aislamiento, sino porque había descubierto algo. Una sospecha fugaz, pero no era una que simplemente pudiera ignorar. Había algo mal con el Central 46. Los 46 centrales no solo no respondieron a su solicitud de reconsiderar la fecha de ejecución, sino que no respondieron a ninguna de las preguntas de Unohana. Esto era extraño ya que la comunicación era la más vital en ese momento, ya que el Seireitei estaba siendo asediado por huecos. Por lo tanto, no solo estaba siguiendo al otro Shinigami debido a la anomalía en el cielo, sino porque al hacerlo, él mismo puede ingresar al edificio Central 46 para investigar. Mientras Yamamoto miraba una vez más la masa de energías, sintió con su conciencia espiritual. Shunsui Kyoraku. Yamamoto supo instantáneamente quién era el que se enfrentaba a esa monstruosidad. Yamamoto no podía verlo desde su distancia, pero podía sentir fragmentos de la energía espiritual de Shunsui. Por lo tanto, no pasó mucho tiempo antes de que el estado de ánimo de Yamamoto bajara aún más cuando se dio cuenta de la fuerza de lo que fuera que se movía dentro de la masa de energía. Esa cosa parecida a un agujero negro. De repente, una pierna peluda salió del vacío, los músculos abultados y hebras de pelaje marrón teñido se movían como fuego. Sus pies con pezuñas enviaron temblores por el suelo con un solo paso. Una pared de polvo y escombros barrió, arrojando a todos los que estaban cerca. Incluso Kukaku y el resto que se dirigían frenéticamente hacia la colina Soukyoku se vieron afectados. Sus expresiones eran sofocadas, de hecho, apenas podían moverse a un ritmo de caminata, ya que al igual que Shunsui estaban bajo la mayor presión. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Karen mientras el sudor se formaba sobre su frente. Uno de sus brazos estaba siendo utilizado para proteger su rostro mientras el polvo y la mugre continuaban descendiendo sobre ella. Hizo que su cabello negro se volviera gris con suciedad. Orihime frunció los labios y no respondió. Era demasiado difícil cuando sentía que se derrumbaría en el suelo en cualquier momento. En cambio, alguien más respondió. No lo sé, dijo Ishida, limpiando la mancha de sus gafas mientras se ajustaba la cara. Pero mirando esa cosa, es mucho más grande que ese menos de antes, y su poder es simplemente... Ishida ni siquiera pudo terminar cuando Ganju se topó con él. ¡Muévete! Fue todo lo que Ganju dijo en pánico. No quiero estar aquí cuando aparezca cualquier tipo de hueco que sea esa cosa. Chada sintió con la cabeza mientras miraba a Karin. Ichigo le había hecho prometer que ayudaría a cuidarla. Su cuerpo solo fue suficiente para proteger a la niña de los escombros entrantes, y ella solo pudo agradecerle con un tenso asentimiento. «¿Es esto?», dijo Kaien de repente. «Maldita sea, Kaien, ¿por qué? ¿No ves que no podemos quedarnos aquí?», Kukaku dijo nerviosamente. Ella cambió su peso mientras apretaba a la fuerza su agarre alrededor del brazo de Kaien, que luego colgó sobre su hombro.
Por lo que parece, ella no lo soltaba ni se detenía sin importar qué. ¡Alto! Kallen gritó antes de poner fuerza en sus brazos, tirándose a sí mismo, a Kukaku y a una Rukia cercana al suelo como algo que les pasaba por la cabeza. Una larga cola de serpiente, cubierta de brillantes escamas blancas, se retorcía contra el suelo antes de levantarse de nuevo en el aire. La cabeza de serpiente en su extremo, goteando gotas de saliva tóxica que remacharon el suelo en pequeños agujeros corrosivos. Kukaku miró hacia arriba en estado de shock, dándose cuenta de que si Kallen no la hubiera derribado a ella y a Rukia, entonces eso habría sido aplastado contra el suelo. Ella se estremeció involuntariamente. Sin embargo, Kukaku no fue el único, todos lo hicieron mientras seguían esa cola hasta la base. De esas piernas peludas que aparecieron antes, el cuerpo emergió a continuación. Tenía el torso desnudo, los músculos abdominales se contraían mientras la cola de serpiente azotaba violentamente de un lado a otro. Fue en este punto que la masa fusionada de energía comenzó a condensarse aún más. Tenemos que salir de ella, ahora. Kukaku gritó. Diciendo eso, Kukaku se empujó del suelo, y después de asegurar a Kallen y Rukia, corrió hacia adelante con todos los demás siguiéndola. No muy lejos, y de pie justo frente a la monstruosidad en formación, Sun-san, Mila Rose y Apaxi jadearon de agotamiento, sus brazos derechos se comieron hasta la base de sus hombros. Me siento como una mierda, dijo Apaxi mientras su boca se torcía. Siempre es así cuando sale a John. Bueno, es súper fuerte. Tiene que ser por la cantidad de energía espiritual que tuvimos para alimentarlo, gruñó Mila Rose antes de mover un mechón suelto de su cabello detrás de las orejas. Sol cantado. Sun-san tenía los ojos entrecerrados mientras miraba hacia adelante. Siempre ha sido difícil de controlar, susurró suavemente, pero era lo suficientemente fuerte como para que el otro lo escuchara, haciéndolos callar. Lo que es aún peor es nuestro descuido. ¿Descuido? ¿Estás diciendo que hubieras preferido huir antes que luchar? Apaxi dijo con incredulidad. Si lo hubieran hecho, definitivamente se reflejaría mal en Lady Arrival si otros huecos se enteraran. 3 Bastolordes huyendo de un Shinigami de clase capitán. Mila Rose era de la misma opinión que Apaxi, pero no lo expresó, sino que solo frunció las cejas de tal manera que parecía como si estuviera mirando. Por supuesto que no, se burló Sun-san con ira. Mira a tu alrededor y dime qué es esto. Apaxi y Mila Rose hicieron una pausa, antes de hacer lo que dijo Sun-san. Oh, joder, maldijo Apaxi. Mila Rose solo tragó el sonido audible. A su alrededor, podían ver olas de manchas negras que convergían en su ubicación en el aire por un ayón en formación. Estas especificaciones negras eran numerosos Shinigami, y entre ellos estaban los Auri blancos de Shinigami de clase capitán. Estamos rodeados, con más y más Shinigami en camino, dijo Sun-san sombríamente. Si Aion no puede salir y es derrotado, nosotros 3, estamos muertos. ... Nadie dijo nada cuando la gravedad de la situación se hundió. Sin embargo, Mila Rose se agitó cada vez más mientras miraba a Shunsui. Después de todo, Shunsui, a pesar de la sorpresa y la tensión en su rostro, no parecía realmente asustado. Solo había una cosa que podía significar entonces. Shunsui tenía cierta confianza en derrotar a Aion. Esto tiene que ser algún tipo de broma, se tambaleó Mila Rose. Aion es el poder combinado de 3 Bastolordes. Es mucho más duro que cualquiera de nosotros, o incluso que los 3 trabajemos juntos. Tendremos que ver, dijo Sun-san antes de mirar a lo lejos. Esta puede muy bien ser la última vez que se encontraría con Lady Arrival de nuevo. Apaxi y Mila Rose pronto hicieron lo mismo que Sun-san, una sensación de impotencia echando raíces dentro de ellos que no había aparecido desde el momento en que evolucionaron. En este momento, todas sus esperanzas estaban en su creación nacida a través de Quimera Parca, Aion. Después del cuerpo, la cabeza apareció con un rugido ensordecedor que reverberó en toda el área. Un número incalculable de Shinigami que no lo esperaban, se derrumbaron en el suelo, gimiendo de dolor mientras la sangre goteaba de sus oídos. Peor aún, cuando el rugido llegó a los oídos de los otros huecos en la distancia, comenzaron a aullar en tándem. Una atmósfera misteriosa descendió sobre la vecindad, tanto que Orihime comenzó a temblar mientras se agarraba a sus alfileres para consolarse.
no le haría ningún bien, incluso cuando Kukaku la instó a moverse más rápido. De la cabeza, 2 astas largas provenían del cráneo de ciervo en su centro. Elegantes y pálidas, esas astas sobresalían de izquierda a derecha y se ramificaban en extremos afilados. Se podían ver ojos amarillos pálidos justo debajo de las astas, toda la cabeza cubierta por una melena de pelaje grueso y grueso. Hubo un silencio cuando Aion apareció completamente, anunciado por una explosión de presión espiritual que aplastó el área en terreno nivelado. Los Shinigami debajo estaban en pánico, pero el hombre frente al propio Aion estaba tranquilo. Oh, bastante mirador, ¿no? Shunsui dijo casualmente, una de las hojas de Katen Kikotsu apoyada contra su hombro. Aion no respondió, y en su lugar simplemente inclinó la cabeza, como si estuviera confundido acerca de lo que se suponía que debía ser. Aion ataca a tu idiota. Apaxi gritó. Todo lo que Aion hizo en respuesta fue inclinar una vez más la cabeza hacia un lado. ¿Qué tipo de hueco es este? Shunsui murmuró desconcertado. Sacudió la cabeza momentos después antes de decidir atacar. Su estado de ánimo se agriaba mientras pensaba en cómo Huichirou no estaba en ninguna parte para encontrarse con él en el lugar decidido. Con los huecos corriendo alrededor del Seireitei y con el conocimiento de que Ukitake estaba enfermo, las preocupaciones de Shunsui comenzaban a ponerlo serio. No tengo más tiempo para jugar, dijo Shunsui antes de desaparecer. Momentos después, un corte atravesó el costado de la cintura de Aion, arrojando un torrente de sangre. Aion. Apaxi gritó en un frenesí. Sun-san y Milarose eran más reservados, pero la preocupación en sus ojos era evidente. F-Fall, murmuró Milarose. Ese ataque solo hará enojar a Aion. ¿Y qué pasa si está enojado? Shunsui se volvió para mirar en dirección a Sun-san, Apache y Milarose. No te gustará cuando esté enojado, respondió Sun-san. Shunsui levantó una ceja antes de que su expresión se pusiera rígida por la oleada dominante de presión espiritual detrás de él. Bueno, joder, maldijo Shunsui cuando una mano ensangrentada apareció en el borde de su visión. Shunsui apresuradamente puso un guardia, pero el impacto del ataque lo envió a toda velocidad a través de 2 edificios enteros. Al ver esto, las expresiones de los Shinigami mirando palidecieron cuando vieron a uno de sus capitanes siendo golpeado. La sangre amenazó con derramarse de la boca de Shunsui, pero la obligó a volver a bajar. Está bien, eso fue mi culpa, dijo Shunsui mientras se sacaba de los escombros. Pero no tuviste que destruir mi camisa favorita. Katen Kikotsu, Shunsui habló en voz baja antes de atacar a Aion. A lo lejos, Yamamoto observaba en silencio. Nos guste o no, el gigante que apareció en lo profundo de sus filas defensivas sería un problema que no se solucionaría sin intervención, pero Shunsui debería poder manejarlo. Las fluctuaciones de la energía espiritual exudaban del área en olas. Al ver que los Shinigami de los alrededores pueden quedar atrapados en la batalla de Shunsui, Yamamoto llamó a los otros Shinigami cercanos. Algunos todavía temblaban de miedo, mientras que otros ahora miraban a Shunsui con anticipación. La diferencia de tamaño entre Shunsui y Aion era enorme. De hecho, Shunsui estaba cortando el brazo de Aion mientras corría a lo largo. Yamamoto cerró los ojos y se dio la vuelta. Esta batalla no tomaría mucho tiempo. Aunque Yamamoto podía sentir que la energía espiritual de Aion no perdería de ninguna manera frente a la de Shunsui, era demasiado inmadura. Como un niño recién nacido incluso. La forma en que había inclinado la cabeza distraídamente al principio era una indicación suficiente. Ahora, esta batalla era similar a un niño haciendo una rabieta contra un adulto. De hecho, mientras Shunsui se abría camino hasta el brazo de Aion, Aion disparó un 0, destruyendo su propia extremidad en el proceso. Aion, ¿qué demonios? Milarose finalmente no pudo soportarlo más. Tenemos que ayudar. ¿Cómo? Dijo Sun-san mientras jadeaba, su rostro pálido. No tenemos suficiente energía espiritual para interferir. Maldita sea, Apaxi apretó el puño. Todavía tenemos que intentarlo. Sin embargo, en ese momento, la luz en los ojos de Apache pareció marchitarse. Aion atacó con otro 0 que disparó a lo lejos, pero fue partido por la mitad por una espada de fuego. Eakpata y Yamamoto había llegado. Eso es suficiente, Shunsui, dijo Yamamoto. Terminen esto ahora antes de que suframos más bajas.
Shunsui inclinó el sombrero de paja sobre su cabeza y luego asintió rápidamente. Ayon, ten cuidado. La advertencia de Sun San llegó demasiado tarde, y lo último que Ayon vio antes de que su cabeza se separara de su cuerpo fue la preocupación en los ojos de sus creadores. Como un niño que ve a su madre por primera vez, aulló de tristeza, una mano tratando de extenderse. No podía morir. No podía morir. Raa. Ayon gritó. Sus ojos se abrieron y una boca llena de dientes apareció a la vista. Usando su impulso decreciente, Ayon intentó tragarse a Shunsui entero. Y si eso fallaba, su cuerpo decapitado hizo otro intento de aplastar a Shunsui entre sus dedos. Así que incluso un monstruo puede mostrar sentimientos, murmuró Shunsui mientras ponía fuerza en su agarre. Aún así, este es el final. Ayon. Con un destello, Shunsui apareció en el lado opuesto de Ayon mientras envainaba su espada. Al derrumbarse en el suelo, el hueco que hizo que todo mirara en su dirección comenzó a desvanecerse en partículas de energía espiritual. En este momento, todos los Shinigami presentes se volvieron para mirar fríamente a Sun San, Apache y Milarrose. Lady Arrivel. Los tres se resignaron, pero no se rendirían sin luchar. Sin embargo, incluso antes de eso, una penetrante sed de sangre congeló a todos los presentes, todos mirando hacia la línea defensiva que el Shinigami había establecido, y el espectáculo que se grabaría en sus mentes. Desde el mismo momento en que Ayon apareció, Shirou supo que algo andaba mal cuando Arrivel se puso rígido. Este punto se hizo aún más claro cuando Arrivel explicó lo que Ayon era en un susurro bajo, sus manos se convirtieron en puños. Fue una creación nacida a través del sacrificio de Sun San, Apache y Milarrose ofreciendo sus brazos derechos. Esto no es bueno, observó Shirou. Con la forma en que van las cosas en este momento, Ayon va a atraer a un número absurdo de Shinigami Apex y el resto. Es incluso peor que eso, admitió Arrivel. Para crear a Ayon en primer lugar, tendrían que usar una cantidad sustancial de su energía espiritual, dejándolos con casi nada. Arrivel guardó silencio. No necesitaba explicar qué pasaría si no intervenían antes de que fuera demasiado tarde. Rodeado como Sun San y el resto estaban, no había forma de que el Shinigami dejara ir a tres Bastolordes. Los matarían. Debido a esto, Arrivel había tomado una decisión sobre su curso de acción. Ella se movería para salvarlos, o se sacrificaría intentándolo. La energía espiritual a su alrededor comenzó a levantar montones de escombros en el aire, y sin embargo, incluso antes de que pudiera moverse, una mano agarró suavemente alrededor de su brazo, sacudiéndolo. Miró hacia Shirou, que la miraba fijamente, con los ojos cerrados. Era como si estuviera mirando a un mar, tranquila y tranquila. Parecía tener un efecto en su mente, haciéndola detenerse en seco, su poder espiritual retrocediendo. Mientras tanto, Shirou no pronunció una palabra. Sus intenciones fueron transmitidas por sus acciones. Los huecos que habían venido con él todavía estaban dispersos, y no muchos sabían que quería que todos se reagruparan. Ahora que sabía por Arrivel sobre Ayon, entendió claramente que Sun San, Apache y Milarrose estaban en peligro. Si se podía confiar en Aizen, entonces se podría razonar que Silent estaba a salvo. Por lo tanto, todo lo que tendría que preocuparse era la seguridad de Sun San y el resto. Y para eso, había fuerza en los números, y les daría el poder de salvar a los tres. Después de ver el efecto que Ayon tuvo en el Shinigami, supo entonces lo que tenía que hacer para reunir los huecos remanentes. Dejaría que todos presenciaran un gran espectáculo. Mirando a Arrivel, asintió con la cabeza. Él los salvaría al llegar al corazón del campo de batalla. Al abrir las manos, las apretó alrededor de las empuñaduras de dos espadas. Kanzon y Bakuya. Sin decir otra palabra, comenzó a correr hacia adelante directamente hacia las líneas defensivas del Shinigami. Sus movimientos eran demasiado rápidos para ser notados por el Shinigami, y como tal, la sangre comenzó a fluir como un río. Sin embargo, no detuvo su impulso hacia adelante. Aturdidos, esos huecos detrás de él estaban momentáneamente perdidos antes de que Arrivel hiciera lo mismo. Los dos empujaron hacia adelante, como dagas gemelas perforando el intestino del león y retorciéndose. Estos Shinigami no eran pusovers, pero incluso entonces, Shirou los cortó independientemente, Arrivel justo detrás de él.
Fue una verdadera tormenta, y en ese momento, una sola voz resonó entre los suecos. Ha llegado el momento de poner fin a esta disputa entre los Shinigami. Ya no sufriremos por su opresión. Carga. Era como una presa rota con el agua, filtrándose de una sola fuente antes de estallar por completo. Lo que comenzó como Shirou y Arribel abriéndose paso hacia las líneas enemigas, se convirtió en una flecha suelta, volando por todo el campo de batalla. Por cada Shinigami derribado por Shirou, más y más huecos y Shinigami por igual comenzaron a tomar nota de la situación. 2 se convirtieron en 10, luego 10 se convirtieron en 100. Más y más huecos se reunían, su apariencia combinada como una plaga de langostas descendía y comenzaba a salirse de control. Defender. Los Shinigami lloraron antes de ser ahogados por un rugido aún mayor. Un oso como hueco en un rincón distante del Seireitei destrozó a un Shinigami antes de detenerse y mirar hacia el este, con las orejas levantadas. Miren, compañeros suecos. Reúnanse, reúnanse. El rey carga. Sigue al rey, nuestro señor Basto de Blanco. Los aullidos comenzaron a sonar desde toda la totalidad del Seireitei. Shirou advirtió a Arribel. El grupo con el que estaban atacando se había inflado a más de 300, pero los enemigos ante ellos solo se estaban volviendo cada vez más numerosos. De hecho, estaban a solo 50 metros de salir de la zona neutral mínimamente defendida. Para llegar a Sunsan y el resto, tendrían que entrar en el área controlada y fortificada por los Shinigami cerca del centro del Seireitei. 40 metros. 30. 10. Las tensiones eran altas, los muros de Kidou defensivos se erigían en el aire. 5. 4. Prepárense. Arribel advirtió. 3. 1. Rastro, en. Lanzas, espadas y dagas, atravesaron las barreras defensivas de Kido como si fueran mantequilla. Gritos que se quedaban cortos cuando pedazos de metralla explotaron y se lanzaron hacia afuera y perforaron agujeros en el suelo. Los disparos perdidos de Kido ofensivo incluso encontraron su camino para golpear contra el pecho de Shirou, carbonizando la carne exterior negra, pero Shirou no se estremeció. En cambio, siguió adelante, encogiéndose de hombros ante las heridas y contrarrestando con sus propios ataques, mientras que al mismo tiempo se usaba a sí mismo como escudo para redirigir los ataques de los Shinigami lejos de los otros suecos. Los huecos detrás de él se volvieron cada vez más reverentes. Habían visto la gran cantidad de sangre bañando a su rey, y el innumerable número de cadáveres que yacían a su paso. Incluso si estaba herido, siguió adelante. Una llama de azul oscuro parpadeando magníficamente en el campo de batalla. Mientras esa llama continuara cargando hacia adelante, seguirían indefinidamente. Porque él era el rey que se ganó su respeto y veneración. Incluso si fuera por alguien que no fuera él mismo, todavía sufriría por otro. No importa el costo, no importa la víctima. Para él, lo arriesgarían todo por uno, y morirían como uno. Este sentido de camaradería nunca antes se había visto en huecos, y fue devastador. Y todo esto fue el resultado de un individuo que permanecía firmemente en el frente, llevando la peor parte de todos los peligros. El que se mantuvo inquebrantablemente a la vanguardia, liderando la carga. El rey, el Basto de Blanco. El rey, el Basto de Blanco. Ni un hueco podría decir exactamente quién comenzó la llamada primero, pero se asimiló rápidamente en los seres mismos de estos huecos manchados de sangre. Ya no temían a la muerte, porque era un honor. Su fuerza y su dignidad les fueron dadas solo a través de sus esfuerzos, y no sentirían remordimientos por haber perecido por su causa. Hoyos apuñalados directamente y muriendo por numerosos Zanpakuto, voluntariamente se lanzaron a grupos de Shinigami donde se pusieron en marcha con ceros, usando toda la energía que les quedaba. Explosiones de oro esmeralda, azul azulado y rojo vermellón detonaron por todas partes, bañando el campo de batalla con sangre, espadas rotas y ropa hecha jirones. Y, sin embargo, la carga no cedió en lo más mínimo. En cambio, se calentó aún más. Porque no importaba cuán heridos estuvieran los otros huecos, siempre había esa espalda ancha hacia la que mirar. Soy el hueso de mi espada. La voz que se llevó a cabo durante kilómetros hizo que los ojos huecos se volvieran inyectados en sangre, el aura de sed de sangre que exudaban aumentaba exponencialmente.
En otros lugares, muchos otros grupos de huecos se reunían por docenas, todos mirando el espectáculo ante ellos en silencio. Incluso otros bastolordes se vieron afectados por la atmósfera. La valiente figura de un centauro estaba sobre una colina en la distancia del Seiretei. Todavía magullada y maltratada, eso no impidió que esta mujer peleara. Y ese espíritu solo fue suficiente para reunir a los otros huecos que estaban detrás de ella. Aquellos que me siguen, no puedo prometer que todos saldremos vivos de aquí, pero si no mueres incluso después de todo esto, entonces te has convertido en un poderoso hueco. El grito de Nell resonó en los oídos de cada hueco, detrás de ella. Neji el tuo del Shuang sale al campo de batalla. Carga conmigo, por el vasto de blanco. En otra parte, Lilinete. Lilinete frunció los labios mirando hacia abajo a la conclusión de la pelea de Ichigo con Renji. Ichigo estaba sangrando profusamente por numerosos cortes en su persona, pero al final, había salido victorioso después de mostrar su determinación. Stark suspiró al ver la expresión de Lilinete. Y al final, Stark terminó llevándose a Lilinete y a un Ichigo inconsciente con él. Gracias, Stark, dijo a Lilinete en voz baja. Stark solo gruñó, una mirada de seriedad en su mirada mientras se dirigía hacia el espectáculo del rey cargando. Ahora ya no era el momento de ser perezoso. En otro lugar, y mucho más lejos del campo de batalla, una garganta abrió los cielos. Mi rey, he regresado. Bran se estiró sus alas, pero miró hacia atrás detrás de él. No le gustaba cómo tenía que confiar en el enemigo de su rey, pero ahora no era el momento de pensar en eso. Independientemente de la mirada que lo miraba desde atrás, se dirigió hacia el lugar de la batalla. El eco de los escalones reverberaba en la oscuridad del agujero en el espacio. Un esqueleto envuelto en un manto púrpura real apareció con una explosión de energía púrpura asquerosa. A su paso, todo se marchitó y se redujo a polvo. Como se esperaba de ese tonto, dijo Baragan mirando el estado del Seireitei y la carga en forma de lanza que penetraba en su camino. Sin embargo, estaba claro que había un toque de diversión en el tono de Baragan que se endureció rápidamente momentos después. Incluso él se vio afectado por la pura muestra de coraje ante él. Él no se quedaría fuera de la gloria. Levantó una mano hacia adelante. Vamos. Desde detrás de Baragan, un sinnúmero de huecos salieron de las sombras y cargaron. Baragan sonrió torcidamente antes de descender tranquilamente hacia el Seireitei. Puedes ganar la batalla, pero yo ganaré la guerra. De vuelta en el centro de la carga. Las tensiones eran altas. A pesar de que los Shinigami habían establecido un perímetro defensivo completo, que superaba con creces el número de huecos atacando, todavía estaban siendo rechazados. No era porque fueran más débiles, los números del Shinigami por sí solos eran suficientes para acomodar la debilidad, pero la respuesta no podía ser más clara para los ojos de Uno Ana y Yamamoto. Miedo. Fue la falta de coraje en la última generación de Shinigami lo que estaba dando paso a los huecos atacantes. Fue lo mismo cuando apareció esa bestia hueca. Muchos de la nueva generación de Shinigami no podían hacer nada más que congelarse bajo tal presión. En este sentido, el liderazgo y el valor mostrados en el lado de los huecos fueron de suma preocupación. Los ojos de Yamamoto se entrecerraron en el que lideraba la carga. El rey, el vasto de blanco. Incluso ahora ese canto todavía resonaba en el aire. Sobre todo, ese hueco debe morir. Yamamoto no podía dejar que este tipo de líder de huecos viviera. Los Hoyous por sí mismos ya podrían plantear un puñado a todo un grupo de Shinigami, pero si esos huecos actuaran como un grupo, o peor aún, desarrolló una cadena de mando, sería un resultado que podría dar lugar a un poder que podría amenazar la existencia misma de la sociedad de almas. No era algo que Yamamoto deseaba que sucediera. Todas las fuerzas, mantengan sus posiciones. Yamamoto ordenó. Capitanes, estén listos. Con pocas palabras, Yamamoto hizo todo lo posible para mantener la defensiva. Sin embargo, no sería suficiente. 0. Un enorme rayo azul borró toda una línea defensiva, un vasto lorde que llevaba a un niño y un adolescente inconsciente, de pie con una mano extendida, uno aún saliendo de ella. Más lejos en la distancia, se podían ver dos grandes grupos más de huecos convergiendo en la ubicación. Cada uno aparentemente dirigido por otros bastolordes. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. La voz del rey de los Hoyous se acercaba cada vez más.
tintinear. Era el sonido de las espadas que se desenvainaban. Una por una, las espadas llevadas alrededor de las cinturas de cada Shinigami parecían estar tratando de transmitir algo a sus portadores, pero ninguno podía entender el significado de las palabras pronunciadas. La colina solitaria. Explosión. Con una explosión atronadora, numerosos Shinigami fueron barridos a un lado cuando una figura apareció en la distancia. El rey, el vasto de blanco. Un ruido retumbante similar al grito de un dios de la guerra ahogó todo el ruido. Fue en este momento que Yamamoto y todos los capitanes tuvieron una visión clara del líder de los huecos a los que se enfrentaban, que ahora estaba justo delante de ellos. Y con ello, parecían ver un mundo interminable de llamas y acero en sus ojos cuando el rey, el vasto de blanco, atravesó una línea recta a través de sus filas. Y dentro de ese mundo, numerosos pares de ojos le devolvieron la mirada. Mira demasiado tiempo a un abismo, y el abismo te devolverá la mirada. En ese momento, todos los Shinigami parecían congelarse, sus expresiones eran de sorpresa cuando se volvieron para mirar una sola cosa. Mientras tanto, una voz habló en el silencio. Sun-san, Milarose, Apaxi. Cuando el sonido de esa voz entró en los oídos del trío, fue difícil no ver el relieve visible que cayó sobre los rostros de Sun-san, Milarose y Apache a pesar de que su posición estaba rodeada. Sin embargo, por alguna razón, aunque Arribel estaba feliz por la seguridad de Sun-san, Milarose y Apaxi, una pizca de irritación brilló en sus ojos cuando se dio cuenta del rubor en los rostros de Apaxi y Milarose. Esta irritación se hizo aún más prominente cuando Sun-san se alejó de la mirada del rey, pareciendo recatado. Arribel, por su parte, sin embargo, fue capaz de dejar de lado tales emociones y en su lugar se centró en lo que estaba sucediendo. Por el silencio, estaba claro que había algo mal con el Shinigami. Después de todo, ningún Shinigami hizo un movimiento para detener a Sun-san, Apache y Milarose de abrirse paso. En cambio, simplemente se mantuvieron enraizados, con los ojos pegados a sus manos. Porque allí, firmemente sostenido dentro de ellos, su Zanpakuto estaba temblando. Gracias por leer. patreon.com/Parcasius. Próxima actualización. Mañana, El Cazador de Rojo. Capítulo 24. Sociedad de Almas, parte 6. ¿Qué locura fue esta? Era lo mismo para todos los Shinigami que miraban fijamente al monstruo que tenían delante. Cubierto de sangre, heridas y cortes que ya estaban visiblemente curando, este monstruo hueco no mostró ningún signo de fatiga después de un espectáculo tan grandioso. En cambio, esos orbes de bronce de sus dagas miraban fijamente a los presentes como si se burlaran de ellos por su cobardía. Esos huecos detrás del vasto de Wite todavía emitían un aire aterrador de sed de sangre, a pesar de las heridas que los cubrían de pies a cabeza. Pero los Shinigami presentes no estaban equivocados. El hecho de que esos huecos parecieran heridos no significaba que ya no fueran peligrosos, sino todo lo contrario. Esos huecos aún vivos eran los sobrevivientes de la carga. El más fuerte del grupo, la élite en capacidades de lucha. Para colmo, había otros dos bastolordes en el grupo. Uno como un tiburón humanoide, su mirada aguda y su hoja de aleta de tiburón, cubierta por una capa de energía espiritual amarilla que pulsaba con poder. El otro, parecido a un murciélago y bañado en un tenue resplandor verde, que presionaba a los Shinigami más débiles a sus rodillas. La última incorporación de los otros tres señores Basto no haría mucha diferencia, ya que estaba claro que su energía espiritual casi se había agotado. Sin embargo, no importaba, porque ahora estaban defendidos a espaldas de su rey, su Basto de blanco. Por el temblor de las espadas del Shinigami, era evidente que la vista que acababan de ver previamente de Chirou tenía un gran significado para su Zanpakuto. Esos ojos. Era solo el gran número de ellos que Yamamoto y el resto habían visto dentro de ese mundo de llamas y acero, que los perturbaba fuertemente y congelaba sus procesos de pensamiento. Nunca habían visto algo así antes, pero había algo más al respecto. Algo mucho más importante. Después de todo, Yamamoto tenía una clara sensación de familiaridad en ese momento. Era algo que cada Shinigami respectivo presente podía entender. Uno de esos pares de ojos que habían mirado a Yamamoto desde las profundidades de ese mundo, eran idénticos a los que residían dentro del espíritu del propio mundo interior de Yamamoto. Ryujin Haka.
Las manos de Yamamoto se apretaron firmemente sobre el bastón que tenía frente a él, su expresión grave. Unohana, dijo Yamamoto en advertencia. Lo sé, capitán, respondió Unohana sombríamente. Lo más probable es que esos ojos fueran H. Yorimaru. Toshiro gritó en estado de shock. El joven capitán analizó rápidamente la situación a pesar de su estado herido. Fue una suerte para Toshiro en la batalla anterior que solo un clon de hielo hubiera sido el que sufriera un ataque debilitante, de lo contrario, es posible que ya no haya existido. Bueno, ¿no es esto interesante?, dijo Shinichimaru, con los ojos bien abiertos y un aire de seriedad a su alrededor que generalmente estaba ausente en otros momentos. Ningún otro capitán que se había unido a las órdenes de Yamamoto y que estaban presentes hizo ningún comentario. No era necesario, ya que ahora todos entendían qué era lo que habían visto. En ese mundo de acero y llama, había un número ilimitado de espíritus Zanpakuto. Dejando este asunto a un lado, basado en el informe que Yamamoto ya había leído, estaba claro que era este basto de Wite liderando la carga que era el hueco dirigido. El capaz de crear Zanpakuto. La necesidad de matar este hueco ahora, solo se hizo más fuerte desde dentro de Yamamoto. Sin embargo, sabía que tendría que actuar antes de que llegaran los otros dos grupos de huecos que convergían en la ubicación. Como si sintiera las intenciones de Yamamoto, Shirou ya parecía preparado. Arrivel, gritó constantemente. Arrivel asintió antes de indicar a los otros huecos que revelaran qué era lo que estaba detrás de ellos. J. La expresión de Shunsui se endureció, su cuerpo avanzó involuntariamente por el bien de su amigo. Sin embargo, Shunsui fue detenido por Unohana. Si Shunsui atacara, entonces cualquier posibilidad de rescatar a Jujiro Ukitake se reduciría significativamente. La situación era ahora un punto muerto. Esto era exactamente lo que Shirou había querido, y fue precisamente por esto que no sacó a Jujiro antes en la carga. Si lo hubiera hecho, ambas partes terminarían en una situación de rehenes en la que la única forma de resolverlo sería un intercambio. Ahora que Apache, Sun-san y Milagros estaban asegurados, era el lado de Shirou el que estaba en ventaja. Sabiendo cuántos huecos se habían sacrificado por él, Shirou ahora estaba más que inclinado a vengarlos. Sin embargo, en este momento, estaba más preocupado por sacarlos vivos. Y eso significaría poner algo de fe en Aizen, y cualquier plan que tuviera para sacarlos a salvo. Para tal medio, le compraría a Aizen algo de tiempo, confiando en que Aizen no desearía convertirlo en un enemigo. Para cuando Ichigo despertó de su inconsciencia, la presión constante del aire en su rostro era ensordecedora. Se sentía como si estuviera cayendo, pero más que eso, rápidamente se dio cuenta de que en realidad estaba cayendo. El suelo apareciendo rápidamente frente a él y parecía que lo reduciría a pegar en su estado debilitado. Luchó inútilmente, tratando de mover su cuerpo, pero todo su esfuerzo solo le valió un golpe en su cabeza ya lesionada. ¿Qué carajo? Quédate quieto, Ichigo, una voz entró en sus oídos, pero se molestó cuando se dio cuenta de quién lo golpeó. ¿Cuál demonios es tu problema? Ichigo se quejó mientras se tomaba un momento para darse cuenta de que estaba siendo llevado dentro de uno de los brazos de Stark. ¿No puedes mostrar un poco de cuidado por un hombre herido? Las heridas en el cuerpo de Ichigo dolían, la sangre seca brotaba del más pequeño de los movimientos. ¿Estás vivo? No. ¿No te curas naturalmente entonces? Lilinete miró a Ichigo con desconcierto. Fue Stark quien suspiró como resultado. Stark sabía de la ignorancia de Lilinete con respecto a este tipo de asuntos, ya que apenas se encontraba con mortales o Shinigami dentro de Hueco Mundo. Como tal, la norma cuando se trataba de curar lesiones sería vista como un hueco. Mientras el hueco estuviera vivo y tuviera suficiente energía espiritual, podrían curar la mayoría de las heridas, e incluso las extremidades con el tiempo. Esta fue la razón por la que Stark no impidió que Lilinete forzara su energía espiritual de tipo hueco en Ichigo. En ese momento, Stark solo estaba esperando que el intento de Lilinete fallara, ya que preferiría no tener que explicar por qué los humanos y los Shinigami no se curan de la misma manera que los huecos. Más aún sobre por qué no era la mejor idea darle la energía espiritual de un hueco a un Shinigami. En comparación con la energía espiritual regular, la energía espiritual de un hueco era más violenta y volátil, reflejando su naturaleza destructiva.
Mezclar ese tipo de energía con el tipo tranquilo y tranquilo de energía espiritual que poseen los Shinigami causaría un gran rechazo si no se trata con cuidado. Después de todo, había una especie de límite que tenía que romperse para permitir la mezcla de las dos energías polares opuestas. Por lo tanto, incluso si Lilinete quisiera darle su energía espiritual a Ichigo, no serviría de nada. Era solo que, inesperadamente, la energía espiritual que Lilinete estaba inyectando en Ichigo estaba siendo absorbida fácilmente. Esto fue lo que hizo que los ojos de Stark se abrieran y separaran su atención por la mitad, de encontrarse con Shiro y mirar a Ichigo. Era demasiado misterioso. Después de todo, al igual que un hueco, la cantidad de energía que Lilinete le había dado parecía tener el efecto de la autocuración de un hueco en Ichigo. Bajo la inspiración de Lilinete, Stark incluso había contribuido con un par de ceros de energía espiritual bajo su propia curiosidad. El resultado fue una recuperación casi instantánea al final de Ichigo. Pequeñas volutas de energías teñidas de negro y rojo se arremolinaban a su alrededor y dejaban solo un par de heridas menores en su persona. Y en algún momento, Stark incluso tuvo la impresión de que se formaba una máscara hueca sobre la de Ichigo. Como porcelana, con marcas tribales rojas formadas como una cicatriz sobre el ojo izquierdo, era genuina. Sin embargo, cuando Stark quiso verificar sus hallazgos, ya no había ninguna máscara allí. Fue en ese momento que Ichigo se despertó mientras Stark viajaba rápidamente. Después de haber volado directamente a través de un perímetro defensivo que el Shinigami había establecido antes. ¿Desde cuándo me curaría así? Ichigo respondió a la pregunta de Lilinete con indignación, sintiéndose indignado. Sin embargo, Lilinete frunció los labios con desdén. Por lo que ella y Stark acababan de ver antes, le parecía como si Ichigo estuviera jugando con ella después de haber tomado una cantidad considerable de su energía espiritual para sanar. Volvió la cabeza y comenzó a ignorar a Ichigo, sintiéndose molesta. Stark, sin embargo, se estaba acercando rápidamente a donde estaban Shiro y los demás, solo que se detuvo en sus pasos cuando sintió algo en dirección a una gran meseta. Allí, había un marco de madera erigido en la punta, y la tierra era relativamente estéril a su alrededor. Sokyo-Quill, fue como los Shinigami llamaron al lugar. Sin embargo, lo que llamó la atención de Stark fue un destello de una energía espiritual persistente. Cambiando su mirada hacia Shirou, Stark pudo determinar que la situación allí estaba estancada. Por lo tanto, tenía cierto margen de maniobra en cuanto a lo que debía hacer exactamente. Por supuesto, este asunto se resolvió en su mente cuando tuvo en cuenta el otro grupo de huecos que tanto Nell como Brance ya estaban llevando hacia Shirou. Su presencia no debería afectar mucho el resultado, y Stark razonó que con su poder, podría llegar allí si ocurriera algo demasiado fuera de control. En cuyo caso, priorizó la finalización de su objetivo en el Seireitei para salir de aquí lo más rápido posible. A diferencia de Shirou, que tenía un entendimiento con Aizen, Stark todavía estaba en la mentalidad de encontrar a Silent. Después de todo, debería haber sido la primera prioridad de Shirou. Por lo tanto, alteró el camino de sus movimientos. Stark. Vas por el camino equivocado, dijo Lilinete mientras fruncía el ceño. Sentí algo, dijo Stark, sin explicar mucho. Después de todo, lo que había sentido era el residuo de una energía espiritual familiar. Era de Silent, y venía de una cueva en el precipicio de la colina. Oye, ¿a dónde me llevas?, preguntó Ichigo. Sus heridas habían dejado de doler hace mucho tiempo, y se estaba impacientando mientras pensaba en lo que podría haberle sucedido a sus amigos y hermana. Oye, espera un segundo, ¿qué pasó con todos los demás? Después de que nos separamos de ellos, se fueron hacia la torre de allí, gruñó Lilinete como si la respuesta fuera obvia. Mirando allí ahora, se ve bastante animado. Era el lugar exacto donde Aion había aparecido, y el área ahora estaba llena de Shinigami y huecos con la llegada de Shirou. ¿No se suponía que íbamos a ir allí, Stark?, preguntó Lilinete, frunciendo el ceño. Lilinete, ¿no lo sientes?, preguntó Stark. ¿Qué? No importa entonces, Stark no se molestó en explicar. Aunque Lilinete no hizo mucho alboroto al respecto, ya que confiaba en Stark, Ichigo sí.
No solo estaba preocupado por la seguridad de su amigo, sino que Karin también estaba en el grupo. «Bájame», exigió Ichigo, golpeando dentro de las garras de Stark. Stark se tomó un momento para mirar fijamente a Ichigo antes de negar con la cabeza. «Adáptate a ti mismo». «Espera, ¿qué?». Stark soltó su agarre e Ichigo cayó al suelo. «Ichigo, idiota». La voz de Lilinete se apagó poco después cuando ella y Stark desaparecieron. Agitándose en el aire, fue solo después de un par de segundos que Ichigo se estabilizó lo suficiente como para recordar haber tratado de formar algo sólido a partir de la energía espiritual bajo sus pies. Sin embargo, para entonces, ya era inútil ya que terminó al pie de la colina Sokioku, aterrizando en el suelo. Maldiciendo, Ichigo se levantó y respiró hondo. A su alrededor había un espeso bosque sin casi nadie a la vista. Sin embargo, desde su posición, podía sentir las crecientes fluctuaciones de la energía espiritual detrás de él. Estaba en dirección a la torre de aislamiento a la que Kukaku había estado guiando a todos. Como tal, Ichigo solo podía imaginar qué le sucedió exactamente a Kukaku y al resto. Y basado en la vista ante sus ojos, no sería nada bueno. Apretando los puños, encendió su energía espiritual antes de correr en esa dirección, solo para tropezar cuando una mano lo agarró de la maleza. «Cállate y sígueme», susurró una voz en los oídos de Ichigo. Como toda la atención se centraba en la confrontación entre Shinigami y Oyou cerca de la torre de aislamiento, Kukaku y los demás ya se habían dirigido a Sokyoku bajo las instrucciones de Kaien. Después de todo, Sokyoku estaba hecho de un tipo de roca duradera que incluso el capitán encontraría difícil de destruir. Por lo tanto, Kukaku creyó a Kaien cuando dijo que sería uno de los lugares más seguros para esconderse de la tormenta que se estaba gestando en el horizonte. Era solo que primero tenían que encontrar un refugio. «Por aquí», dijo Karin mientras señalaba hacia una grieta formada naturalmente al pie de la colina. Diciendo eso, Karin desapareció adentro, solo para salir momentos después diciendo que era seguro. El interior de la grieta no era muy espacioso, y era más una cavidad sagrada en todo caso, pero al menos podía caber en todos. Al entrar, Kukaku colocó suavemente a Kaien y Rukia mientras los dos todavía tenían su energía espiritual contenida por un collar atado alrededor de sus cuellos. Esto hizo que fuera difícil para los dos correr y mucho menos caminar, ya que sin su energía espiritual, se quedaron desorientados. «¿Está esto realmente bien?», Rukia preguntó, tirando de sus rodillas hacia su pecho antes de apoyar su peso sobre ellas. «Entonces, ¿prefieres morir, Kuchiki?», Ishida miró incrédula a Rukia. «Si te dejáramos como estaba, o te matarían los Shinigami o los huecos. Este es obviamente el mejor lugar, ya que esas personas son monstruos». Ishida se rió secamente. Pensar que tenía tanta confianza en enfrentarme a ellos hasta ahora. Es una revelación. «Oye, no nos vamos a quedar aquí, ¿verdad?», Karin presionó. «Puedo entender esperar hasta que se calme, pero todavía hay algo que tengo que hacer. Al final de esto, o los Shinigami han ganado, o los huecos han eliminado una buena parte del Seireitei», dijo Ganju seriamente. «Para entonces, tendríamos suerte de salir vivos de aquí después de lo que estamos haciendo». Kukaku chasqueó la lengua antes de sacar su pipa de humo y dar un largo arrastre. «Pueden intentarlo, pero deben saber que no deben meterse con un Shiba». Los ojos de Kukaku eran feroces. «Si intentan forzar este asunto, entenderán cuánto impacto tiene el canon de nuestro clan Shiba». «Karin», dijo Orihime, tratando de consolar a la chica que estaba sentada congelada en su lugar. Evidentemente, esta no era la respuesta que Karin quería escuchar. «¿Qué pasa con Ichigo?», Chad preguntó. Había estado en silencio durante la mayor parte de la caminata, pero ahora que el grupo estaba descansando, sacó a relucir el asunto que más le preocupaba. Ichigo era su amigo. Chad tendría su espalda, e Ichigo tendría la suya, por lo tanto, se cuidaron el uno al otro. «Debería estar bien», respondió Ishida. «Ichigo es duro, y Vasto Lorde fue con él, así que es poco probable que lo dejaran morir». «Pero, ¿cómo sabrías que realmente lo ayudarían?», preguntó Ganju. «Tal vez por el niño como hueco». Parecía estar en buenos términos con Ichigo. Orihime suplió, con los brazos cruzados en sus pensamientos. «¿Un niño hueco, Lilinete?», Rukia preguntó sorprendida.
Sí, ese era su nombre exactamente, dijo Orihime con una sonrisa. Aunque es un poco descarada. ¿Por qué vendría aquí? Rukia reflexionó para sí misma en el silencio que pronto siguió. Sonidos de explosiones rasgaban el cielo, gritos y gritos ocasionalmente flotando a través de la abertura de la grieta. Fue suficiente para causar escalofríos que corrían por las espinas dorsales de todos los presentes. A medida que pasaba el tiempo, Ganju y Kukaku cayeron en paz al lado de Kaien, los hermanos se acurrucaron juntos de una manera que no habían hecho desde su infancia. Kukaku tenía su cuerpo apoyado contra Kaien, y su barbilla acurrucada contra su hombro. Mientras tanto, Ganju se sentó a un lado, apoyando su espalda en el otro lado de Kaien. Rukia y el resto estaban sentados frente a Kaien. Karin meditando en la esquina mientras Ishida, Chad y Orihime discutían lo que tendrían que hacer cuando terminaran los combates afuera. Después de todo, eran como ratas corriendo en una batalla entre gigantes. Si no pensaron las cosas cuidadosamente, entonces pueden muy bien aplanarse. Fue solo cuando el tiempo pareció pasar sin cesar que Kukaku se agitó, sus oídos se levantaron cuando su conciencia espiritual detectó algo. Kaien se apartó de su lugar, sus movimientos alertaron a todos los demás de que algo andaba mal. ¿Sis?, preguntó Ganju. Kukaku solo levantó una mano en respuesta, haciendo un gesto para que todos permanecieran callados. Allí. Sus ojos se abrieron cuando sintió esa sensación nuevamente. Esto casi lo confirmó. Alguien viene, dijo Kukaku seriamente. Y este no es alguien a quien podamos vencer. La energía espiritual que puedo sentir es como un océano que podría aplastar como todo con un pensamiento. ¿Y, no puedes hablar en serio?, Ganju preguntó con incredulidad. ¿Por qué alguien como ese se preocuparía lo suficiente como para buscarnos? Kukaku volvió a silenciar a Ganju, pero estaba claro que Ganju no era el único nervioso. Todos los demás también lo estaban, sus expresiones tensas. Incluso Orihime tenía sus manos en las pinzas para el cabello en su cabeza en preparación para el conflicto. No sabemos si somos nosotros los que buscan, Kukaku rápidamente trató de razonar. Tal vez solo están de paso. Después de pasar un tiempo en la grieta, Kukaku y el resto ya habían estado enmascarando su energía espiritual lo mejor que pudieron. Por lo tanto, si el extraño que se acercaba todavía se movía en su ubicación a pesar de sus precauciones, no podría ser más claro sobre las intenciones del extraño. De hecho, la expresión de Kukaku se endureció cuando ni una sola vez este extraño pareció desviarse de su ubicación, pero ¿cómo? Estaba segura de que no había nadie observándolos cuando se retiraban de la zona. No tenía sentido a menos que hubiera un agente altamente calificado de la fuerza furtiva o algún nuevo Kido. Ella negó con la cabeza. Ya no importaba cómo, solo que alguien extremadamente poderoso se acercaba. Está llegando, advirtió Kukuka. Todos fuera, estaremos sentados y nos quedamos aquí. Mientras hablaba, Kukaku ya se estaba moviendo para apoyar a Kaien sobre sus hombros, mientras que Chad apoyaba a Rukia para salir de la grieta. Una vez afuera, Kukaku inmediatamente les pidió a todos que comenzaran a huir, pero incluso antes de eso, el rostro sonriente de un hombre apareció ante los ojos de Kukaku. Aizen Sousuke, tú. La voz de Kukaku se quebró cuando se convirtió en un gruñido. Cuando Kaien fue reportada muerta por primera vez, no había forma de que no hiciera ninguna investigación sobre el asunto. Y bajo y aquí, no encontró nada sustancial. Sin embargo, cualquier pista que haya encontrado siempre condujo a un individuo, Aizen Sousuke. Por lo tanto, ¿cómo podría no haber sospechado? Incluso ahora podía recordar vagamente las noches que Kaien había pasado en su estudio revisando informes aleatorios. La mayoría de los cuales detallaban el ascenso de Aizen. Sin embargo, no había pruebas de que fuera Aizen, por lo que se vio obligada a abandonar el asunto en el pasado. Ahora bien, que había encontrado a Kaien de nuevo, y Aizen fue entonces la que apareció ante ella, ya no necesitaba ninguna prueba para saber que Aizen estaba involucrada en la supuesta muerte de Kaien. Bastardo, dijo Kukaku. Sin embargo, no hizo ningún movimiento repentino como le guste o no, Aizen era mucho más fuerte que ella. Bueno, hola usted también, señora Shiva, dijo Aizen cortésmente. Sin embargo, creo que sus acciones pueden contar como traición al Seireitei.
Si, por favor, me devolvieras a los prisioneros para que se sometieran a su juicio, se ahorraría el problema. Al escuchar las palabras de Aizen, todos se tensaron, dejando en claro que no entregarían a nadie sin luchar. Soy Uchiba, una de las 4 familias nobles de los Seireitei, y me presento para una reunión judicial, dijo Kukaku con severidad. No hay forma de que permita que se apruebe esta decisión de los 46 centrales. Aizen sonrió. Lo que tiene que entender, señora Shiba, es que no le estoy dando una solicitud, sino una declaración, dijo Aizen mientras desaparecía repentinamente. Todos quedaron estupefactos, la velocidad con la que Aizen exhibió no era algo que nadie a su nivel pudiera seguir. Ni siquiera sería una pelea, y este conocimiento era claro para todos. Sin embargo, eso no significaba que se rindieran. Un arco de luz apareció en las manos de Ishida, mientras que el brazo derecho de Chad se desplazó hacia el brazo derecho del gigante. El color de la piel se desvanecía de negro, una larga franja roja corría por el centro del brazo de Chad seguida de 2 rayas blancas. En cuanto a Orihime, un escudo naranja apareció justo frente a ella, Karin y Rukia que Chad había colocado cerca de ella. Kukaku y Ganju tenían cada uno su propio conjunto de bombas que los dos podían usar. Los Ganju eran redondos y ya estaban iluminados, mientras que Kukaku parecía aferrarse a un tipo especial. Todos estaban atentos, pero no les haría ningún bien. No estaban al nivel de siquiera entrometerse con Aizen. En cambio, era como un adulto tratando con un niño. ¡Ah! Rukia gritó, el paisaje a su alrededor cambió rápidamente hasta que se dio cuenta de que Aizen la estaba sosteniendo por el cuello. Detrás de él y tendido en el suelo estaba Kaien. Eso no fue tan difícil ahora, ¿verdad? Aizen dijo con calma. La cara de Kukaku palideció, el agarre que tenía sobre sus bombas hizo que sus nudillos se blanquearan. Su hijo mayor había sido llevado antes, no permitiría que volviera a suceder. Sin embargo, justo antes de que ella fuera a actuar, Aizen se movió, tirando de Rukia mientras una afilada intención de espada hizo que el capitán esquivara. Llegaron en una ráfaga de viento. Pétalos de flores rosadas a la deriva en el área como una tormenta. Flotando suavemente, era una vista deslumbrante. El tipo que solo se ha visto en el florecimiento de los árboles de Sakura. Los pasos resonaron en los oídos de los presentes. No eran ruidosos, ni demasiado suaves, sino que eran refinados y elegantes. Como un nenúfar a la deriva a lo largo de un estanque inmóvil. Una espada solo es fuerte cuando posee convicción. Ojos tan afilados como dagas se entrecerraron en una inquebrantable muestra de determinación. Una fe y un amor que nunca se desvanecerían a pesar de un exterior frío. Un testamento hecho a partir de una promesa. Obligados por el deber, pero sostenidos por el honor y la emoción. Una convicción que duraría una eternidad. Y una voz dura que hablaba de todo. Libera a mi hermana. Gracias por leer y gracias a mi nuevo patrocinador, Joshua G. P. Patreon.com/Parcasius.